En esta ocasión vamos a ver mecanismos de la inmunidad innata. Respuestas inmunitarias innatas tenemos adaptativas, la innata propiamente, y hay que tomar en cuenta que vamos a hablar también de las defensinas que están presentes en los granulos de los neutrófilos. Es un polipéptido proteico que crea perforaciones en lo que son las membranas de los microorganismos patógenos que llegan a engullir lo que son las células fagocitarias. La inflamación es una respuesta a la lesión tisular, independientemente de cuál sea la causa de la injuria. Una quemadura, una contusión, una solución de la continuidad o una infección, vamos a tener lo que es nuestra respuesta inflamatoria. Ya depende de lo que es las interleucinas que empiecen a liberarse, es el giro que va a tomar nuestro proceso inflamatorio. El proceso global comprende una serie de fases que se superponen normalmente a lo largo de varios días o semanas, que es la hemostasia, inflamación aguda, destrucción de los microorganismos patógenos, neutralización de sus toxinas y limitación de la diseminación del patógeno, fagocitosis de restos de microorganismos patógenos y células muertas, y proliferación y movilización de fibroblastos u otras células para contener infección o reparar la lesión. Y por último, que no está aquí, es el sistema fibrinolítico que va reparando y reponiendo el colágeno perdido. La inflamación dirige los leucocitos hacia los sitios de infección o la lesión tisular. Obviamente yo ya tengo una lesión, una injuria y tengo que causar la migración. Como podemos ver en esta gráfica, los primeros en llegar a lo que es el sitio de la infección son los neutrófilos y los fagocitos mononucleares, que en este caso son los macrófagos. Desde el día cero llegan. Ya después van a llegar linfocitos T, activados y no activados, linfocitos T citotóxicos y por último los linfocitos B. ¿Sale? Pero para esto necesitamos un estímulo que cree efectos para que el organismo envíe todas estas células inmunitarias a su lugar, hasta el sitio de lesión. Y esta respuesta es dada por las quimiosinas. Ya habíamos visto que las quimiosinas, aparte de las citocinas quimiotácticas, pueden ser restos proteicos, ácidos nucleicos, complemento que van a causar el proceso quimiotáctico. Las citocinas controlan el movimiento de los leucos en el interior de los tejidos. La lesión tisular provoca la liberación de numerosas citocinas inflamatorias en forma de células dentro del tejido, leucos que ya han migrado al tejido, factor de necrosis tumoral alfa, que producen principalmente los macrófagos y otros fagocitos mononucleares. Esto va a inducir una presencia de moléculas de adhesión y quimiosinas al endotelio necesarias para la acumulación de los leucocitos. El proceso quimiotáctico es demasiado importante. Una vez que el macrófago se transforma en una célula presentadora de antígeno, va a liberar factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral que libera el macrófago va a causar la presentación de selectinas en el endotelio cercano a la lesión. Una vez que pasa esto, las selectinas se adhieren a lo que es los macrófagos polimorfonucleares o mononucleares para que se adhieren y así comenzar el proceso de quimiotaxis. Este sistema me sirve no solo para atraer polimorfos nucleares, mononucleares, sino también lo que son los linfocitos T y linfocitos B. El proceso de migración de los leucos a través del endotelio de los microvasos. Este proceso de migración es demasiado interesante. Una vez que ya la célula presentadora de antígeno libera lo que son el factor de necrosis tumoral y este va a causar la presentación de selectinas en el endotelio cercano al sitio de lesión, pongamos que este es el sitio de lesión, va a causar que estos leucocitos se vayan a adherir
a las selectinas, ¿sí? Estas selectinas van a tener enlaces covalentes débiles que se van a unir. Por eso es muy importante, fíjense, el sitio de unión es en el lecho venoso, no es en el lecho capilar ni el lecho arterial. ¿Por qué? Debido a que la presión hidrostática es muy alta en los lechos capilares y arteriales. No tanto así en el lecho venoso. Entonces, el que el lecho venoso tenga una presión hidrostática tan baja a comparación del resto, hace posible que haya disminución de la velocidad de las células leucocitarias y puedan adherirse con esos enlaces tan débiles a las selectinas. Una vez que las selectinas adhieren, tengo un leucocito anclado. Este leucocito anclado va a expresar o va a detectar las quimiosinas y posterior a las quimiosinas vamos a tener presentación de integrinas para que inicie el proceso de migración hasta llegar al lugar donde van a ingresar. Aquí les estoy poniendo lo que son las razones por las cuales es en las vénulas, ¿sí? Se controla la migración de forma selectiva en las vénulas. La fuerza de la separación hemodinámica a nivel de las venas es relativamente más bajo en comparación con el lecho arterial y la carga de la superficie endotelial es menor en las vénulas. Aquí tenemos lo que es el proceso de migración. General es básico y similar para todos los tipos de células que vamos a causar quimiotaxis. Primero, vamos a tener que los leucos van a perder la velocidad gracias a que se encuentran en el lecho venoso y vamos a tener que se van a detener hasta que tengamos las selectinas. Gracias al CD15 que van a formar un enlace covalente débil. En este momento, este leuco se transforma en un leucocito anclado. El leucocito anclado va a detectar los factores quimiotácticos, las quimiosinas, y en ese momento en que las detecta, se va a activar y va a expresar lo que son integrinas. Estas integrinas se van a unir a lo que son los complejos de adhesión a membrana, que son los INCAM, para seguirlos, ya que los presentamos en todos lados, y los vamos a seguir. Va a empezar el rodamiento hasta que el ICAM se acabe, y se va a acabar en el momento en que tenemos una separación endotelial y pueda migrar mi leucocito al sitio de la infección o al sitio de la lesión. Recuerden, se une gracias a las selectinas, se activa gracias a las quimiosinas, y luego que se activa gracias a las quimiosinas, vamos a tener la expresión de lo que son las integrinas que se adhieren a lo que es el complejo de adhesión a membrana. Y así va a ir rodando hasta llegar al sitio de la lesión. Aquí podemos ver cómo un leuco anclado ya se unió a la membrana endotelial y está empezando su proceso de rodamiento. Las selectinas se unen a los glúcidos para reducir la velocidad de los leucos circulantes. Ok, vamos a ver ahora paso por paso. Primero, las selectinas se van a formar en el endotelio gracias al tejido dañado que va a expresar el factor de necrosis tumoral. El tejido, no solo el tejido dañado va a expresar factor de necrosis tumoral, sino que los macrófagos, a la hora de transformarse en células presentadores de antígeno, van a causar la liberación de interleucinas para que, entre ellas el factor de necrosis tumoral, para que el endotelio en ese momento empiece a presenciar lo que son las selectinas. En este momento se van a poder adherir. Tenemos dos tipos de selectinas E que forman el endotelio y selectin que sirven para todos los tipos de leucos, y las selectinas P que me van a servir para reducir la velocidad de las plaquetas. Las quimiosinas y otras moléculas quimiotácticas activan a los leucos anclados. Ya tenemos el leuco anclado gracias a las selectinas. En este momento, las quimiosinas, vamos a tener un receptor para quimiosinas, va a activar mi leucocito anclado y lo va a preparar para el siguiente paso de lo que es la migración. Las quimiosinas se clasifican en 4 familias diferentes.
Las alfa-quimiosinas, que las damos a conocer como en la familia CXC, las beta-quimiosinas, que son las CC, estas dos son las familias más grandes de lo que son las quimiosinas. La fractalcina y las linfotactinas. Los receptores para las quimiosinas son promiscuos. Esto es debido a que todos actúan a través de receptores de 7 segmentos transmembranarios. Recuerden que un receptor de 7 segmentos transmembranarios empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por lo general terminan unidos, acoplados a proteína G. El GTP, este va a romper este enlace de alta energía, liberando el fósforo y liberando energía para causar algún otro cambio interno, ¿sale? La mayoría de las quimiosinas actúan sobre un receptor y la mayoría de los receptores pueden responder a varias quimiosinas, ¿sale? Entonces, de este viene este término tan poco común para decirles que los receptores de quimiosinas pueden reconocer varios tipos de quimiosinas diversas, ¿sale? Y estas mayoría de quimiosinas poseen un nombre descriptivo y un acrónimo como proteína quimiotáctica del macrófago, que es el MCP1. Hay otras moléculas que también resultan quimiotácticas para los neutrófilos y los macrófagos. Lo que son los patrones moleculares asociados a patógenos, reconocen la N-metionina. También vamos a tener que los neutrófilos y macrófagos poseen receptores para el C5, que es un fragmento del complemento que va a servir como factor quimiotáctico, leucotrienos, que es producto del ácido araquidónico. Recuerden ustedes de sus clases de farmacología, el ácido araquidónico es un fosfolípido de membrana que es liberado por lo que es la fosfolipasa A2 y luego se va a formar leucotrienos o tromboxanos. Las integrinas de los leucocitos se unen a las moléculas de adhesión celular del endotelio. Una vez que la célula macrófago leuco está activado, bueno, en este caso macrófago, perdón, macrófago no puede ser porque macrófagos no tenemos en el endotelio, tenemos monocitos que a la hora de empezar la diapédesis y llegar al sitio de lesión se transforman en macrófagos. ¿Va? Ok. Los leucos y otras células del organismo interactúan con otras células y componentes de la matriz extracelular mediante un grupo de moléculas de adhesión denominadas integrinas. Los leucos van a utilizar las integrinas para adherirse a los sitios de adhesión celular del endotelio, que los vamos a llamar ICAMs. La activación del leucocito promueve este paso a las tres formas. Puede estimular la liberación de integrinas de los depósitos intracelulares, puede provocar agrupamiento de las integrinas en la superficie celular. Entonces vamos a expresar, mi leuco va a expresar muchas integrinas en la superficie y estas son las que van a causar el movimiento porque van a crear un enlace y se van a ir adhiriendo poco a poco a los ICAM. Ahora vamos a tener un estímulo endotelial, puede ser selectina P, selectina E, y como estos vamos a tener la respuesta en tiempos y días. Selectina E y selectina P lo vamos a tener desde el primer día, casi desde el día 0, en el momento que tenemos la lesión endotelial, pero la presentación de los ICAMs puede ser hasta después del primer día. La afinidad de las integrinas por los CAM endoteliales suele ser relativamente débil, aunque cuando se producen suficientes interacciones las células se adhieren con firmeza. Por eso mencionaba en la diapositiva anterior que toda la superficie del leuco se va a llenar de lo que son selectinas para adherirse más fuerte a lo que son los ICAM. Las integrinas y moléculas de adhesión celular. Las integrinas existen en muchas células, incluidos los leucos, y cada miembro de esta gran familia de moléculas consta de dos polipéptidos unidos por enlaces no covalentes que atraviesan la membrana. Las integrinas B1 participan en la unión de las células a la matriz extracelular. Las integrinas B2 participan en la adhesión del leuco al endotelio en otras células inmunitarias y las B3, o llamadas citoadhesinas, participan en interacciones de las plaquetas y neutrófilos en las zonas de inflamación de daño vascular. Vamos a tener una migración del leucocito, varía con el tejido y el músculo inflamatorio. Obviamente,
Dependiendo del tipo de tejido y de estímulo inflamatorio, es la migración que vamos a tener. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una migración por una infección bacteriana, que por una infección viral, que por una infección por parásitos helmintos, ¿vale? Entonces, dependiendo del estímulo, es el tipo de migración que vamos a tener. Vamos a tener diferentes patrones de acumulación de leucos en diferentes lugares de inflamación, dependiendo de el estado de activación, los tipos de moléculas de adhesión expresadas por el endotelio vascular, que dependen del sitio anatómico o de si ha sido activado por citocinas, y de las moléculas quimiotácticas y citocinas en cuestión de receptores. Cada quimiosina da lugar a acumulación de distintos tipos de leucos. Obviamente, si yo tengo una gran cantidad de células inmunitarias, que cada una tiene diferentes acciones, yo voy a generar una gran cantidad de quimiosinas que me van a atraer las células de la inflamación necesarias para poder acabar con ese proceso. A lo mejor yo no tengo un proceso infeccioso, a lo mejor yo solo tengo una lesión endotelial y lo único que necesito hacer es reparar esa lesión endotelial y creación de colágeno. O si tengo una lesión endotelial y estoy empezando a tener una infección bacteriana, pues vamos a mandar traer macrófagos y leucocitos para ese tipo de infección. O a lo mejor no es una infección bacteriana, es una infección viral y ahí cambian completamente las cosas porque necesitamos mandar traer linfocitos T y lo que son los natural killer. Ahora, que los neutrófilos son activados por quimiosinas como la CXCL8. Habíamos visto que tenemos dos grandes familias de lo que son las quimiosinas, la CC y la CXC. A lo largo de la presentación ustedes pueden ver términos como este, que es CXCL8. La L que se le agrega es el ligando. Ustedes van a ver durante la presentación CXCR8, que es el receptor. Entonces es la misma familia, pero puede ser o el ligando o el receptor, ¿sale? Ahora en los bronquios, los pacientes asmáticos liberan CCL1, entonces es la primera familia, ligando 11, ¿sale? Que provoca acumulación de eosinófilos. Y esta gran cantidad de eosinófilos va a liberar una gran cantidad de histamina y nos va a dar lo que es mi proceso asmático. Y en sitios de inflamación crónica, el endotelio libera el CXCL10 y CXCL2 en respuesta a los interferones y a la actuación de los T-helper y macrófagos. La adhesión del leucocito puede evitarse con fines terapéuticos. Se utilizan varios anticuerpos frente a moléculas de adhesión con fines terapéuticos para tratar alguna enfermedad inflamatoria. Por ejemplo, pacientes que tienen esclerosis múltiple. Hay que frenar este proceso inflamatorio. La migración de los leucocitos a los tejidos también está controlada por quimiosinas y moléculas de adhesión endotelial. Vamos a tener un tipo de vénulas de endotelio alto, que lo único que tenemos diferente en este tipo de vénulas de endotelio alto es que se encuentran en lo que son los ganglios linfáticos y tienen un epitelio cúbico más alto que el resto. Esto es importante porque tiene el control de la recirculación linfática y normalmente está presente en lo que son los tejidos linfáticos secundarios. O sea, todos los tejidos linfáticos donde viven y circulan mis linfocitos. Las vénulas de epitelio alto poseen diferentes grupos de moléculas de adhesión según el tejido linfático de que se trate. En particular, existen moléculas diferentes y que controlan la migración a las placas de Peyer, ganglios linfáticos mucosos y otro tipo de órganos linfáticos. Las quimiosinas son muy importantes para el control del tráfico celular hacia los tejidos linfáticos. Tenemos linfocitos T indiferenciados que expresan receptores para quimiosinas CC y CXC que van a responder a quimiosinas expresadas en ese tejido linfático. Y una vez activados los linfocitos T, pierden el CXCR y CCR, aunque ganan nuevos receptores de quimiosinas. Obviamente, esos linfocitos indiferenciados o linfocitos no activados van a tener que migrar dentro del tejido linfoide
al sitio donde está la célula presentadora de antígeno para poder reconocer el antígeno y activarse. Y una vez que está activo, yo tengo que perder estos receptores de quimiosinas, porque ya no voy a migrar al mismo sitio en el tejido linfoide. Yo tengo que adquirir unos diferentes para poder migrar al sitio donde tenemos la infección en la región tisular. Mediadores de la inflamación. El aumento de la permeabilidad vascular constituye un componente importantísimo en la inflamación, debido a que esto favorece la migración celular. Esto es debido a través de las vénulas. El exudado en suelo tiene un lugar principalmente a través de los capilares, en donde la presión arterial es mayor y la pared vascular más fina. La inflamación va a favorecer el aporte sanguíneo a la zona, y favoreciendo el aporte sanguíneo a la zona, obviamente va a tener más células inflamatorias llegando rápidamente al sitio de lesión. Y este aumento del permeabilidad vascular es gracias a que se da la contracción de las células endoteliales, lo que me va a causar un aumento del espacio intercélular endotelial que favorece la migración y la salida del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Los cuatro sistemas enzimáticos plasmáticos principales con un papel importante en la hemostasis y el control de la inflamación son el sistema de la coagulación, el sistema fibrinolítico, que es la plasmina, el sistema de las cininas y el sistema del complemento. El sistema de las cininas genera poderosos mediadores vasoactivos. El sistema de estas cininas produce mediadores como la bradicinina y la silbradicinina, que van a causar dilatación venular, elevación de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso. Estos generan tras la activación del factor, más bien la bradicinina se genera tras la activación del factor 12 de la cascada de la coagulación. Y aquí lo tenemos, precalicreína, procalicreína, que estas van a tener que activarse, la precalicreína por medio de la activación del factor 12 activado, el factor 12 activado más calcio me va a transformar la palicreína en calicreína hasta formar la bradicinina, ¿sale? Y es mi primer cinina. La calicreína, una vez activada, me puede activar la procalicreína para formar calicreína tisular y la lisilbradicinina. Entonces todo puede empezar con el factor 12. La procalicreína también es activada por lo que es la plasmina o las enzimas tisulares. El sistema de plasmina es demasiado importante en la reestructuración de la regeneración tisular. Una vez que el plasminógeno es activado y se forma plasmina, va a causar una fibrinolisis, va a empezar a causar una lisis, a lisar el coágulo. Es muy importante este sistema porque evita que la extensión del coágulo más allá de donde está la lesión, ¿sí? Pero no solo eso, una vez que empezamos a causar la fibrinolisis, conforme se va retrayendo el coágulo y vamos deshaciendo el coágulo, se va reponiendo el endotelio dañado o la lesión dañada con colágeno nuevo para así llegar a tener una reconstrucción tisular adecuada. Vamos a tener que también el sistema fibrinolítico va a causar una estimulación de lo que es la angiogénesis. Los mastocitos, los basófilos y plaquetas liberan diversos mediadores inflamatorios, ¿sí? Como la histamina, como la hidroxitriptamina, que provocan vasodilatación y elevan la permeabilidad vascular, estimulando a los mastocitos. El estimular a los mastocitos libera histamina y tenemos aumento de la permeabilidad. Como podemos ver aquí en la gráfica, yo tengo la activación de mi mastocito por medio de inmunoglobulinas o por medio del complemento, y va a causar mediadores inflamatorios. Liberación de histamina, que va a favorecer la adhesión, la migración, sobre todo la permeabilidad. Y si se fijan, como aquí tengo mi leuco que está rodando, se va a ir hasta donde encuentre una separación endotelial suficiente que pueda pasar. Los linfocitos y los monocitos liberan mediadores que controlan la acumulación y la activación de otras células. Cuando ha llegado el sitio de infección o de inflamación, los linfocitos y los monocitos pueden liberar mediadores que controlan posteriormente acumulación y activación de otras células. Cada célula inflamatoria que yo voy a estimular y activar va a liberar más
citocinas y factores inflamatorios que a su vez van a mandar traer y activar más células inflamatorias. Entonces cada vez es una cascada de amplificación cada que un macrófago debe ingerir alguna parte del microorganismo patógeno, o se activa un neutrófilo, o se activa un linfocito T, o un linfocito B, bueno, una célula plasmática libera lo que son las inmunoglobulinas. Vamos a tener amplificación de toda esta cascada inflamatoria y es un círculo sin fin hasta que más adelante veamos cómo se va a parar. Los macrófagos activados liberan quimiosinas, la CCL3 y el leucotrieno B4, que sirven, ambos ya lo habíamos visto, como factores quimiotácticos. Los linfocitos pueden modular un tráfico posterior de linfocitos mediante liberación de quimiosinas y citocinas inflamatorias, especialmente el interferón gamma. Patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, los famosos PAM. Son ejemplos típicos de PAM, los glúcidos, lipoproteínas, lipopolisacáridos de las paredes celulares de las bacterias y de los hongos, mientras que algunos PRR reconocen ácidos nucleicos especiales. Los patrones moleculares asociados a daño, conocidos también como alarminas, como las proteínas nucleares liberadas para las células necrosadas. Estos son parte de lo que son los receptores no opsónicos. ¿Sí? Mi macrófago va a tener receptores opsónicos y los receptores no opsónicos. Entonces yo voy a tener aquí mi mi PRR, receptor de reconocimiento de patrones, RRP. Esos RRP van a reconocer algún glúcido o una lipoproteína o un lipopolisacárido que es muy común en cierto tipo de bacterias y en ese momento la va a reconocer. ¿Y qué va a empezar? Va a empezar el proceso de la fagocitosis hasta que pueda crear su fagosoma. Los RRP permiten a los fagocitos reconocer el microorganismo patógeno y empezarlo a engullir. Aquí vamos a ver que tenemos receptores tipo lectina, los famosos receptores tipo TOL o receptores depuradores que van a identificar esta bacteria, este microorganismo patógeno. En ese momento que es reconocido por mis famosos RRP, ¿qué va a pasar? Va a empezar a crecer la membrana citoplasmática alrededor de la bacteria hasta que crea el fagosoma y empieza la destrucción. Vamos a tener los tres tipos principales de RRP que ya los comentamos aquí. Moléculas de reconocimiento de patrón solubles, las pentraxinas. En los seres humanos, la proteína C reactiva es la principal proteína de fase aguda producida por los hepatocitos en respuesta a la interleucina 6. Mucha interleucina 6 me va a dar mucha proteína C reactiva. Este se une a la fosforilcolina presente en los neumococos y promueve su fagocitosis por la unión a la parte al complemento 1, ¿sale? A la primera proteína de complemento y la activación de la vía clásica del complemento. El PT3, que son las pentaxinas, se unen a los glúcidos de bacterias, hongos y de algún tipo de virus. Las colectinas y las ficolinas opsonizan los microorganismos patógenos, inhiben su carácter invasor. Las colectinas son una familia de receptores de reconocimiento de patrones que se unen a ciertos glúcidos. Tenemos la lectina ligadora de Manano, que es otro tipo de RRP, las proteínas surfactante y las ficolinas. Entonces vamos a ver qué es nuestra estructura de nuestro RRP, ¿sale? La parte unida a lo que es mi membrana celular y los receptores de dominios. Los fagocitos tienen receptores que reconocen microorganismos patógenos de forma directa. Incluso en ausencia de las opsoninas, los fagocitos disponen de los receptores que les permiten reconocer los PAM. Son los que estuvimos hablando. Los receptores no opsónicos, receptores son los famosos RRP tipo troll, tipo basurero y receptor de glúcidos. Y esta foto en lo personal me gusta mucho porque vemos como el fagocito empieza a crecer su membrana plasmática alrededor del microorganismo patógeno para terminar creando un fagosoma. Receptores tipo TOL, que son los receptores RRP más conocidos, y que esta familia comprende 10 receptores diferentes en los seres humanos.
de los cuales son capaces de reconocer diferentes tipos microbianos. Todos los receptores tipo TOL se encuentran en células fagocíticas y algunos también en células dendríticas como los mastocitos y linfocitos B. La mayoría de los tejidos del organismo tienen al menos un tipo de receptor TOL, ¿sale? La expresión de muchos de estos receptores está elevada gracias a las citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Esto es todo con respecto a este tema. Nos vemos en un tema siguiente para continuar con nuestra capacitación en inmunología.